Buenas noches, profesora Jamie. Mi nombre es César Bulla y voy a comenzar otra vez con la grabación. Ya he hecho otros intentos, pero me había pasado de tiempo. Voy a tratar de ser breve para que no me pase lo mismo. Esta es la corrección pues del primer video, porque el primer video pues no sé qué pasó con el computador, que no dejó bien no grabó bien el volumen. Y aquí estoy con la tablet y a ver, creo que vamos bien. Entonces comenzaremos con los ejercicios de la actividad. Entonces aquí con la empresa Nutresa nos hablan de unos regalos para unos trabajadores, pero para los que tengan hijos menores de 10 años. Entonces nos muestran aquí 70 total este recuadro y 70 valores, que son las edades de los niños menores de 10 años. Entonces se nos solicita que identifiquemos la población, que para nosotros fue empleados de Nutresa, la muestra de los hijos de los empleados menores de 10 años, el tamaño de la muestra pues 70, que es la información de todos los empleados de la empresa, y una variable cuantitativa, y el tipo de variable de estudio es discreta. Entonces aquí ya en la parte B pues tabulamos la información, cogemos los 70, los organizamos y aquí los filtramos. Entonces nos arroja que las edades se encuentran entre 0 y 7. Ese 70 que uno aplica, que aplicaba aquí como el total de la información, que pues ya habíamos hecho fórmulas y si la quitábamos nos afectaba todo. Entonces aquí nos arroja con el contar sí, con la fórmula. Entonces ya la fórmula nos dice que de esa cantidad, cuáles quiénes no tienen hijos menores de 10 años. O no tienen hijos menores de 10 años. Y aquí nos está diciendo que son 11. De todos los datos que nos dio, hay 11. Entonces lo mismo pasa aquí con cuántos empleados tienen hijos de un año, pues 14. Y así sucesivamente nos va arrojando la fórmula, nos va arrojando los valores. Igualmente aquí la frecuencia relativa nos está mostrando lo que estamos hablando en porcentajes, ¿sí? Entonces nos estamos tomando el total de los 70 y lo estamos dividiendo entonces lo dividimos y sacamos el porcentaje, lo volvemos porcentaje. Entonces aquí nos arroja todos los porcentajes. Después aquí en la frecuencia absoluta acumulada pues nos muestra los mismos valores. Bueno, en la primera celda pues es el primer valor de la frecuencia absoluta. Vamos a coger los valores de la frecuencia absoluta de F1, pues aquí sería igual, entonces, pero aquí en el segundo ya cambia porque le vamos a sumar el F1, F mayúscula 1, o F minúscula 2, entonces nos da 11, 14, 25, y así sucesivamente vamos a hacer con el siguiente. Vamos a hacer la suma del anterior con el respectivo, con la frecuencia absoluta, o aquí la F1 minúscula. Y igualmente esos valores pues aquí los vamos a representar en porcentajes. Aquí pues nos tiene que dar la cantidad de la información que nos brindaron, y aquí nos tiene que dar el 100%. Entonces empezamos a deducir. Nos dan unos como códigos que vendría siendo los puntos de las frecuencias. Pues F2 minúscula, N3, que pues lo podemos tomar como H3 minúscula, F3 mayúscula, F mayúscula 3 y N mayúscula 4, que vendría siendo, ejemplo, F2 vendría siendo esto, ¿sí?
Entonces la idea es deducir o dar entendimiento a lo que se está haciendo. Entonces en ese nos está diciendo que hay 14 empleados que tienen un hijo menor de 10 años. ¿Sí? En el N3 aquí nos está diciendo que el 24% de los empleados tienen dos hijos menores de 10 años. Listo. Por tiempo pues voy a continuar rápidamente. Entonces lo mismo pasa con los demás, lo interpretamos. Después hacemos la gráfica con los valores que tenemos y también podemos también deducir muchas cosas, como por ejemplo que no hay niños de 6 años, que no hay niños menores, que no hay empleados que tengan hijos menores de 6 años. Aquí podemos ver cuál es el más alto, como el 2, y el mínimo como es el 3. Continuamos con el ejercicio 2, que ya tiene más cosas que mostrar. Voy a ampliar la opción. Del programa, pero no me dejó más. Bueno, listo. Entonces aquí nos brindan una información de un supermercado, de los millones que gana a diario, y se va a sacar un porcentaje. Se quiere analizar los valores durante los 45 días. Nos dan 45 valores y cada uno son de estos cientos son en millones. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el mínimo, o sea, cuál es el valor mínimo, que ahí entre toda esta información la colocamos en una sola columna para que más adelante lo podamos utilizar mejor. Y cuál es el máximo valor es 147, que sería millones. Entonces el rango pues es la división del mínimo y el máximo. El intervalo, entonces es una fórmula que la podemos sacar por calculadora o por Excel, pero es igual, es 1 más 3,3 por logaritmo de 10, logaritmo natural 10, y por el total de los valores, que en total fueron 45 los valores que nos dieron. Entonces seguimos sacándole la amplitud, que sería la división de rango de intervalos. Seguimos con el nuevo rango, que sería también la multiplicación del intervalo y la amplitud. Aquí los acercamos o los redondeamos. Y aquí es el excedente entre el rango anterior y el rango nuevo, que sería menos 3. Y lo distribuimos, este menos 3 lo distribuimos en el nuevo máximo y en el nuevo máximo. Entonces comenzamos a sacar la información del límite inferior, que la sacamos como el nuevo mínimo, y el límite superior, que es la suma de la amplitud más el nuevo máximo. Entonces siempre nos va a dar una diferencia de más 4. ¿Sí? Entonces hacemos el procedimiento y lo extendemos hasta la opción, hasta el más cercano al nuevo máximo, hasta llegar al nuevo máximo. Continuamos con la variable, que se colocan los valores de las variables, lo digitamos y Excel automáticamente lo hace hasta donde le dirijamos. La marca de clase, siendo la suma del límite inferior y el límite inferior límite superior. Es una suma entre el límite inferior y el límite superior y lo dividimos por 2. Entonces es un promedio. Podríamos decirlo que es un promedio, entonces nos está diciendo que es 123. Y así mismo lo sacamos. Lo extendemos y nos da el resultado hasta abajo. O sea, Excel nos da la facilidad de ser más ágiles. Entonces aquí vamos a sacar la frecuencia absoluta. Vamos a tomar todos los datos, todos los 45 datos que colocamos en la columna A, y
vamos también a ubicar la aproximación, lo más que se aproxima a 125, entonces es 125.4. Entonces se toman esos dos datos, esas dos columnas, aquí los decimos aquí al lado. Entonces se nota la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, como en el primer punto. Esta es la representación del porcentaje de la información. La frecuencia acumulada es igual, tomamos aquí este valor de la frecuencia absoluta. Ya en el segundo pues tomamos el anterior más el segundo dato de la frecuencia absoluta y empieza a sumarse empiezan a sumarse con el anterior arriba con el anterior de la frecuencia absoluta. Y ya en frecuencia acumulada lo mismo, nos da una representación. Graficamos la información. Entonces aquí son dos tipos de gráficos, el de columnas y el de polígono. Entonces para que se unan debemos hacer una fórmula. Tomamos la información que necesitemos. Entonces uno de esos datos es la variable y con la frecuencia absoluta. Entonces debemos hacer los gráficos necesarios, llenarlos con la información necesaria, porque para cada uno de ellos tenemos que darle como un orden, porque los dos, ejemplo, insertando el gráfico de una vez no arroja los dos, y hay que hacerlos como los modelos necesarios y brindarle la información necesaria. Que me extendería, ya nomás así ya van 12 minutos. En el tercer ejercicio es como lo mismo pero al revés. Entonces aquí ya nos están dando pues un título que es en una empresa de confecciones, hay 110 empleados. Aquí ya va una primera información. El gráfico muestra la composición de la empresa respecto a sus secciones. Entonces es un diagrama de 10 empleados. El punto nos dice que identifiquemos muestra, población, tamaño, población. Entonces la población es la empresa, AIMM, muestra los empleados, tamaño de la muestra 110 empleados, variable cuantitativa, tipo de variable de estudio discreta. Entonces pues la variable pues son las áreas, y ya que ya en la frecuencia absoluta relativa, entonces ya tomamos los datos de los porcentajes. No, al contrario. Ya tenemos los porcentajes en la frecuencia relativa y ya sabemos que son 110, pues debemos hacer así para poder sacar esta frecuencia relativa. Era ¿cómo? Era sumar y dividir. Bueno, se me olvidó los porcentajes, pero había que hacer el contrario. Ya teníamos el porcentaje, entonces teníamos que dividir o multiplicar. Entonces ya respecto a esta información, entonces ya volvemos y se repite el mismo ejercicio. Se toma el primer valor de la frecuencia absoluta relativa, colocamos el mismo valor, y ya en el segundo valor se suma tanto el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada con el segundo de la absoluta relativa. Entonces ejemplo es 18 más 4, entonces nos da 22. Listo. Ejemplo aquí en el 29, entonces es 22 más 7 nos da 29. Y así sucesivamente hasta que nos dé 110 acá al final. Entonces este 110 nos tiene que coincidir con el total de empleados. Igualmente aquí queremos que nos represente, esta frecuencia nos represente estos valores. Entonces viene siendo el mismo ejercicio. Bueno, profe, aquí va el ejercicio y muchas gracias.